Nexus es el único programa de televisión de Latinoamérica que se dedica de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Somos muestra del compromiso de la Universidad de Costa Rica con la celebración de la diversidad humana y el respeto hacia los derechos humanos. Es siempre un gusto darle la bienvenida a una nueva edición. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz, quienes les saludamos desde la Universidad de Costa Rica. Apúntese con nosotras a aportar a la inclusión. Y precisamente hablando del compromiso de la UCR con las personas con discapacidad, en la Semana de los Derechos de esta población se llevaron a cabo una serie de actividades en la universidad. La educación es el motor que mueve a un país. Además, permite crecer como personas aprendiendo nuevas habilidades día con día. Tenemos todas y todos una oportunidad real y digna de estudiar. Nexus lo averiguó en la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Del lunes 6 al 12 de noviembre se celebró en Costa Rica la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La semana busca ser un espacio en donde dialoguen personas con y sin discapacidad. Estos 7 días nos recuerdan también la importancia de una sociedad equitativa y lo mucho que hace falta para llegar a ella. De ahí el interés de nosotros como docentes de divulgar esto, de dar más información. ¿Para qué? Para que la población conozca, para que la población se empodere de esto y las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos. Desde su plataforma como educadora especial, Marta Gross se enfoca en combatir retos dentro del ámbito que pueden perjudicar el proceso de aprendizaje de las y los alumnos con discapacidad, desde los primeros niveles hasta educación superior. En determinado momento, el problema no está en la persona con discapacidad, el problema está en el entorno, está en la población en general que no entiende, que no sabe. Como la primera barrera, Gross señala la falta de información. Las personas sin discapacidad tienden a aislar a las personas con discapacidad debido a que no conocen sus necesidades. En segundo lugar, se encuentra la barrera a nivel curricular. Le damos un material educativo que no responde a los requerimientos de esta persona. Una persona ciega no necesariamente va a ocupar braille, como todo el mundo cree. Puede ser que esta persona trabaje softwares y lectores de pantalla que le van dando de manera auditiva toda la información que está en el libro. Finalmente, otra de las problemáticas es que las y los profesores no se encuentran verdaderamente capacitados para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Desde las universidades es preparar a los muchachos y a las muchachas que estudian para ser maestros de primaria, que estudian para ser docentes de colegio, que estén preparados y que puedan tener mayores estrategias para poder asumir y responder a las necesidades de cualquier estudiante. Debido a que no siempre se cumple para las personas con discapacidad, el índice de pobreza en esta población tiende a ser más alto. Según el Ministerio de Salud, para el 2016, solamente un 12% de las personas con discapacidad eran profesionales y más del 50% se encontraba desempleada. Recibir una educación de calidad es un derecho y una necesidad básica para todos y todas. Del cumplimiento de derechos a las personas con discapacidad, pasamos a hablar sobre los derechos de las personas adultas mayores. Con el fin de año, las personas adultas mayores suelen ver más violentados sus derechos a participar de las actividades familiares y a recibir un trato digno y respetuoso. En la siguiente nota le contamos sobre las situaciones que enfrentan estas personas adultas mayores y cómo exigir el cumplimiento de sus derechos. Que las personas adultas mayores de ahora son otro tipo de personas. Tienen más acceso a la salud, tienen más acceso a las tecnologías, es gente que quiere participar, es gente que definió ya cómo quiere vivir. En Costa Rica, el panorama para las personas adultas mayores ha mejorado a lo largo de la última década. Mejores servicios de salud, espacios de recreación y la aprobación de leyes que rectifican sus derechos. No obstante, todavía una parte de esta población se enfrenta a abusos dentro de la sociedad.
La violencia no tiene condición económica, ¿verdad? La violencia que están enfrentando hoy día muchas personas adultas mayores no depende de si tienen hijos o no tienen, de si tienen recursos económicos o no los tienen, de si son profesionales o no han sido profesionales. En la familia las personas son negligentes, no estamos atentos a los medicamentos que requieren las personas adultas mayores, porque ya yo le expliqué, ya yo no le explico más. No estamos atentos al tipo de alimentos que deben hacer. Por ejemplo, una persona con diabetes que debería de comer varias veces al día y que entonces deberíamos ayudarle si ella no lo recuerda. Solo en el 2017 hubo 579 denuncias por abuso, 24 por abandono, 22 por maltrato en centros diurnos y 12 por discriminación dentro de instituciones. Además, según CONAPAM, el principal reto al que se enfrentan hoy las personas adultas mayores es la pérdida de sus bienes ante sus familiares. Hay abusos, ¿verdad? Queremos quitarle sus bienes, queremos usar las cosas que ella tiene, su pensión, queremos decidir cómo la gaste y ojalá en beneficio de nosotros los que vivimos con ella. Queremos que compre esto, queremos que compre lo otro, sin pensar en qué es lo que usted quiere comprar. Cuando hemos visto personas adultas mayores víctimas de violencia, que más bien lo que hay es una situación particular de sus hijos o parientes peleando terrenos, negocios, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte económica. Cabe recalcar que a pesar de que la población adulta mayor va en crecimiento, instituciones como CONAPAM no cuentan con los recursos suficientes para dar apoyo al sector completo demográfico mayor de 65 años. Los recursos a hoy no son suficientes para atender a esa totalidad. También hacía una reseña de que con los recursos que se reciben se atienden aproximadamente 16,000 personas. O sea que tenemos un déficit importante de recursos porque la población es bastante grande. Que el envejecimiento no es una etapa, que el envejecimiento no está en el 60 o 70 años, que ustedes, eso es lo primero que todas y todos tenemos que aprender. Todas y todos estamos envejeciendo. Cuando yo entienda eso, voy a calmar mucho de esto. Y que el mismo trato merece una persona de 18 años como una de 35, como una de 75. Es crucial que como sociedad tomemos acción pronta en el mejoramiento del trato que damos a nuestros adultos mayores. Recuerde que usted, sus amistades o familiares se encuentran respaldados por la Ley 7935, Ley de la Persona Adulta Mayor. Si conoce de alguien que sufre de abuso, no dude en contactar al CONAPAM. ¿Han aprendido todas las palabras en lengua de señas costarricense que le mostramos semanalmente en Nexos? Si aún no lo ha hecho, visite nuestro canal en YouTube, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Allí encontrará las notas y entrevistas que compartimos en el programa y la lista de palabras en Nesco. Después del corte seguimos compartiendo más información para aportar a una sociedad más inclusiva. Taxi. Estamos de regreso. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. 2 decretos ejecutivos pretenden de una vez por todas el cumplimiento de lo establecido en la Ley 7600 con respecto a la accesibilidad al transporte. ¿Cómo se pretende favorecer el cumplimiento de estos derechos a las personas con discapacidad? Se lo contamos a continuación. Desde 1996, la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, o Ley 7600, pretende garantizar el acceso de las personas con discapacidad al transporte y la movilidad segura. En su artículo 43, esta ley expresa que los establecimientos de servicio al público que cuenten con estacionamiento deberán ofrecer un 5% del total de espacios destinados expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten.
Por otro lado, el artículo 45 sostiene que los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas. Sin embargo, más de 20 años después de su creación, esta ley no se cumple y las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contaban con las facultades para fiscalizar su aplicación y sancionar a quienes la incumplían. Ante este contexto, el pasado 1 de noviembre se presentaron 2 decretos para reforzar el uso de los estacionamientos y la accesibilidad al transporte público, y para la creación de un servicio de certificación de la discapacidad. Precisamente porque creo que tenía la ley 7600 y su reglamento algunas debilidades que ahora con el nuevo decreto hemos tratado precisamente de subsanar, y sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que es que coloca mayores multas, también dispone del número de parqueos y asigna responsabilidades. Desde el señor que está en un centro comercial debe vigilar, porque si no a ese centro comercial, ahora con el nuevo decreto se le puede establecer una sanción igual al inspector de tránsito, igual al Ministerio de Transportes. Entonces, el haber a través del decreto sentado responsabilidades va a facilitar precisamente el cumplimiento, que eso tenía, como decía anteriormente, una debilidad en la ley 7600. Estos decretos los hemos construido con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, muy especialmente con la viceministra de Transportes, con el CONAPDIS y la Presidencia de la República. En ellos aseguramos el número de estacionamientos que se requieran para la población con discapacidad y deben de ser supervisados por el Ministerio. El primero de esos decretos establece criterios técnicos mínimos que los concesionarios de transporte público deben cumplir para garantizar la movilidad segura de la población con discapacidad. Además, se incorpora como obligatorio en el Manual de Revisión Técnica Vehicular que toda unidad de transporte público colectivo disponga mínimo de 4 asientos preferenciales y cuente con un espacio para el transporte de una persona usuaria de silla de ruedas. El decreto también aclara la cantidad de espacios mínimos de parqueo que deben existir en todo estacionamiento público y privado de atención al público, y asigna al Viceministerio de Obras Públicas y Transportes para fiscalizar su cumplimiento. En el nuevo decreto, como señalaba anteriormente, establece el número de espacios disponibles para las personas con discapacidad según el tamaño del parqueo, y así van a ir estableciendo. Ese es un elemento importante. Y luego el poder el inspector de tránsito multar como nos multan cuando hacemos cualquier infracción, eso va a ser de acatamiento inmediato. Entonces eso también nos da una posibilidad, porque el señor de un parqueo puede, el que distribuye puede llamar al tránsito, si alguien o cualquier ciudadano o ciudadana lo podemos hacer, si miramos que alguien que no tiene discapacidad está ocupando, entonces podemos llamar al tránsito y de una vez se le establece la multa. Al igual, todo lo que es transporte público debemos de mirar que las unidades de buses tengan suelo antideslizante, que se tenga una rampa correspondiente, que tenga realmente los sonidos para la población sorda, para que sepa las paradas conforme vamos anunciándolas, y además de eso que tenga los espacios designados. Todo esto debe pasar por la acreditación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que los buses puedan circular. Para cumplir con lo indicado en este decreto, las concesionarias de transporte público contarán con un plazo de 1 año. Por otro lado, el segundo decreto presentado por la Presidencia se refiere al servicio de certificación de la discapacidad. A través de ese servicio se certificará la discapacidad de la persona y se emitirá un documento que será utilizado para acceder a beneficios de salud, educación, empleo, entre otros. Para el sector transporte, este documento facilitará el acceso de las personas con discapacidad a espacios de parqueo, sin importar el vehículo en que se estén transportando. En un primer momento habíamos pensado precisamente, y como está ahorita incluso para la restricción, es que la persona presenta las placas de los vehículos, pero en este momento lo que estamos ideando es que ojalá nada más sea con el que presenten el tipo de deficiencia, ¿verdad? Por medio de un certificado médico, la fotocopia de la cédula, en el caso de los papás, y que esos 2 documentos sean los que nos ayuden para extender el carnet o sticker
de uso de la placa sin necesidad, precisamente como decía antes, de que sea uno o varios vehículos únicamente en el que se pueda transportar. Para hacer uso de los parqueos, para entrar a San José en las horas de restricción que pueden hacer las personas con discapacidad, desde el CONAPDI se va a otorgar precisamente un tipo de sticker que yo lo llevo, o sea, para no quedar totalmente identificado. Si no viajo en este vehículo, no me puedo subir en otro porque no voy a tener el acceso. Entonces va a ser un tipo de sticker que estamos diseñando precisamente, o de fiche o carnet, como lo queramos llamar, pero que se coloca en un lugar visible mientras la persona con discapacidad está transportándose, pero que de igual manera lo puede usar en otro vehículo. En eso precisamente, a raíz del decreto, estamos en el diseño de este documento. Este documento puede solicitarlo a la persona con discapacidad, su familia o su garante de igualdad jurídica. Para esto, se debe presentar un certificado médico, constancia o epicrisis emitida por la Caja de Seguro Social o por un médico especialista. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, es el ente encargado de emitir este documento y uno de los responsables de educar a la población y generar conciencia sobre el acceso de la población con discapacidad a la movilidad segura. Entonces, eso yo creo que le va a dar mayor agilidad pero sobre todo interpelar siempre al respeto a que las personas con discapacidad puedan tener acceso a esos parqueos y que no los utilicemos, quienes no los requerimos. Empieza por un proceso precisamente de concienciación que tenemos que hacer todos y todas las costarricenses. Cuéntenos qué le parecen estas medidas propuestas por el Ejecutivo. Forme parte de la discusión en Facebook. ¿Y cuáles son las actividades que promueven la inclusión para la próxima semana? Nuestra compañera Sofía Espinal nos lo cuenta en nuestra sección Agenda Inclusiva. Le doy la bienvenida a una nueva edición de nuestra Agenda Inclusiva. En esta ocasión le traemos ideas para que pueda disfrutar de sus fiestas y empezar el 2018 de la manera más inclusiva. En primer lugar, le invitamos a conseguir el recetario Sabores y Texturas de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. En este libro usted encontrará 100 recetas saludables, fáciles de preparar e ideadas por una nutricionista y chef para personas adultas mayores. Sabores y Texturas tiene un costo de 1.500 colones y usted puede conseguir el suyo antes de sus fiestas en las oficinas de AGECO en Barrio Escalante. Para más información sobre este recetario, puede comunicarse al 2542-4500. En segundo lugar, le contamos que la organización Yo Puedo y Vos ya tiene a su disposición sus calendarios para 2018. Usted puede solicitar más información sobre esos calendarios en la página de Facebook de esta fundación. Por último, para que se vaya preparando para el 2018, le contamos que el Programa Regional de Recursos para la Sordera, Progreso UCR, abrirá su matrícula para cursos del ESCO del 9 al 12 de enero del próximo año. Estos cursos son dirigidos al público general mayor de 18 años y su costo es de 45.000 colones por nivel. Para más información al respecto, usted puede llamar al 25 11 41 60, al 25 11 42 00 o escribir a la dirección progreso.eoee@ucr.ac.cr. Gracias por quedarse con nosotras y acompañarnos durante este 2017. Sigan nuestro Facebook Nexos Canal 15 para repasar los detalles de esta y otras agendas inclusivas. ¡Feliz año! Yuri y María Fernanda nos cuentan con qué seguimos. Gracias a Sofía por la información de agenda. Ingrese a nuestra página en Facebook donde aparecemos como Nexos para que pueda repasar las actividades de agenda. Y ahora vamos a un corte, pero pronto regresamos con más Televisión con Sentido. Estamos de regreso en Nexos. Desde el 2003 nos dedicamos de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores. Y según un estudio realizado por las Naciones Unidas, los desastres por causas naturales tienden a afectar más a las personas con discapacidad. Ante la afectación en suelo nacional por el paso de la tormenta Nate, quedó de nuevo en evidencia que carecemos de las herramientas necesarias para que dejen de ser las personas con discapacidad las que llevan la peor parte en situaciones de emergencia.
El 5 y 6 de octubre de 2017, Costa Rica se enfrentó a uno de los mayores desastres en su historia, la tormenta tropical Nate. El resultado fue 11 personas fallecidas y cientos de costarricenses que perdieron sus hogares. Cuando el material preventivo no es accesible para todas las personas, la situación de las personas con discapacidad se agrava. En la etapa de prevención precisamente es donde se da toda esa necesidad de que la persona con discapacidad o que lleguemos a la persona con discapacidad. Lo primero son los gobiernos locales, la comunidad, pero ellos tienen que estar sensibles, tienen que tener información. ¿Y qué información? Teniendo un mapeo de todas las personas con discapacidad que están en su población, qué necesidades específicas ellos tienen y hacer sus planes de emergencia municipales o comunales o regionales, tomando en cuenta a esas personas. Bajo el paso de esta tormenta se declararon 76 cantones en estado de emergencia y se habilitaron 178 albergues para atender a 11.361 personas afectadas. De estas, CONAPDIS y el IMAS detectaron 1.380 personas con discapacidad, pero la Comisión Nacional de Emergencia reporta 342. En este momento no se llevan cuantificados, digamos, a nivel nacional, ninguna institución lo lleva, ni el IMAS. Es más, nosotros yo creo que esta es la primera experiencia que conjuntamente con el IMAS estamos contabilizando el número de personas con discapacidad que se están viendo afectadas. Sin embargo, Costa Rica ya conocía desastres por causas naturales similares. Desde el terremoto de Cinchona en el 2009, 4 emergencias nacionales han marcado la historia de Costa Rica. Además, desde noviembre del 2015, la UCR emitió un manual sobre emergencias y personas con discapacidad. Sin embargo, esta herramienta no fue aprovechada por las autoridades en cuestión. Muy importante también, que es a lo que vamos ahora, es a la participación activa de las personas con discapacidad, para que ellos mismos sean tomados en cuenta y sean ellos quienes nos digan cuáles son las necesidades que ellos tienen. En eso estamos trabajando, nosotros estamos pensando que a la comisión se le done o se le dote a la Comisión Nacional de Emergencia de un kit básico de ayudas técnicas, digamos como son sillas de baño, andaderas, bastones, sillas de ruedas, como para que ellos tengan ese stop y cuando hay una situación de esa emergencia, entonces diga, bueno, este grupo va para el albergue tal, es verdad. Según un estudio realizado por las Naciones Unidas, los desastres por causas naturales tienden a afectar más a las personas con discapacidad. Esto se debe a que la información preventiva se difunde en formatos inaccesibles, además que los comités locales o personas cercanas que pueden servir de apoyo no cuentan con el conocimiento para asistirles. Se están generando videos y material para divulgación de manera que sean en formatos accesibles por lo menos para la mayoría de las personas con discapacidad. Se tenía la fe y la esperanza de socializarlo en este año. No puedo darle una fecha exacta. Los albergues también representan un reto para la población con discapacidad. A pesar que en el 2016 se firmó un protocolo interinstitucional entre el CNE y CONAPDIS, muchos son improvisados y no cuentan con rampas o los baños adecuados. Esto incumple la ley 7600. Hemos encontrado situaciones en que los albergues son inaccesibles físicamente, los baños que se utilizan para ellos no tienen cortinas de baño, no tienen puertas, no hay sillas de baño para poder sentar a la persona y bañarlo, las duchas, nos encontramos un albergue donde no había duchas. No es lo mismo decir a una persona con todas sus capacidades salga y váyase al albergue, a tener que trasladar quizás, como dice usted, con su silla de ruedas o con algún equipo especial. Esta fue la primera vez que CONAPDIS tuvo la oportunidad de incidir directamente en el Centro de Operaciones de Emergencias. Desde aquí, se enviaron kits para adultos y niñas con discapacidad. Además, se trabaja para devolver sillas de ruedas a personas que las perdieron. Hay 258 personas detectadas entre niños y adultos que requieren una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces ya el INSS desde la semana pasada debe estar trabajando en los procesos de compra. Es necesario que como sociedad exijamos que el material preventivo sea accesible para todos y todas.
así como la apertura de espacios en donde se permita la participación y el diálogo abierto con las personas con discapacidad, ya que solo así se podrá conocer a fondo sus necesidades. Repase los contenidos del programa en nuestras redes sociales y cuéntenos qué temas le gustaría que abordemos. Y también aproveche el tiempo de descanso de fin de año para compartir con sus seres queridos el mensaje de la inclusión. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto compartir con usted. Le esperamos la próxima semana con una nueva edición. Continúe con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. ¡Feliz semana! Hasta la próxima.